Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Eh, Vamos a continuar nuestro contenido de la materia con la ya tercera y cuarta fase del proceso contencioso, el proceso ordinario. Ya vimos la primera fase de la fase introductoria, la fase probatoria, y ahora vamos a dar paso a la fase discusoria y terminemos con la fase, con la fase decisoria y con la resolución de la sentencia. Muy bien, comenzando esta tercera fase, la fase discusoria del proceso. Eh, una vez decretada la conclusión de la causa, se inicia pues la fase decisoria, regulada con carácter general en los cánones 1601 al 1606 del Código. Estos cánones pues se completan en relación a las causas de nulidad matrimonial por los artículos 240 al 245 de la Dignita Connubis, sin que se haya visto afectada pues por el mitis iudes. Eh, en esta fase, las partes, tanto públicas como privadas, personadas en el proceso, pues intercambian sus defensas y alegatos, realizando la valoración de la prueba, defendiendo sus pretensiones y rebatiendo los argumentos de las otras partes, con el fin de persuadir, pues, al juez del derecho, pues, que le asiste. El canon 1601 dispone que el juez, una vez decretada la conclusión de la causa, debe establecer un plazo conveniente para la presentación de las defensas y alegatos de las partes. Este plazo pues no viene delimitado en ninguna norma universal, dejándose a lo que disponga pues los reglamentos de cada tribunal o a lo que en su defecto pues decide el juez, aunque doctrina y jurisprudencia consideran que un plazo inferior a 10 días lesionaría pues el derecho de defensa de las partes. Este plazo es prorrogable por el juez de oficio o a instancia de parte si hay justa causa y previa audiencia pues de las restantes partes. Sin embargo, no podrá ser válidamente abreviado si no es con el consentimiento de todas las partes personadas a tenor del canon 1465, numeral 2. El plazo que se estipula en algunos tribunales para presentar los alegatos van entre 15 días a un mes. Ese es el plazo que comúnmente manejan los tribunales para que las partes, tanto públicas y privadas, puedan apersonarse al tribunal y presentar sus alegatos. No ser inferior a 10 días, porque lógicamente esto estaría vulnerando el derecho a la defensa. Ahora bien, las partes, si presentan sus alegatos en menos de 10 días, sí pueden instar al juez para que acelere el proceso, porque ya pues, todos los alegatos se han presentado tanto de manera pública como en las partes privadas. Pero lo normal que se establece entre 15 y un mes para que las partes pues, puedan presentar sus alegatos tranquilamente y sin ningún apuro. Sobre todo dando oportunidad pues, para que presenten los alegatos si se tienen que presentar. Eh, en cuanto al modo que debe realizarse la discusión de la causa, regula el código dos modalidades. La discusión por escrito, que es la forma ordinaria, y la discusión oral, que puede ser aceptada previo consentimiento de todas las partes si el juez lo considera suficiente. Esto viene recogido en el canon 1602, numeral 1. Vamos solamente a quedarnos con la discusión por escrito, que es lo que comúnmente sucede en los tribunales. Es casi inexistente las discusiones de manera oral y sobre todo en las causas de nulidad matrimonial por la magnitud del caso, de lo que conlleva la causa, pues siempre se hacen por escrito. Entonces vamos solamente a hablar de la discusión por escrito. La discusión por escrito es el modo común y ordinario de proceder pues en la mayor parte de los procesos contenciosos y especialmente en los procesos declarativos de nulidad matrimonial, en los cuales debido pues a su complejidad y a la de las pruebas practicadas en la causa, la discusión oral aparece en principio como
claramente insuficiente para realizar pues una adecuada defensa. En esta modalidad de discusión, las partes personadas en la causa elaborarán sus alegaciones o defensas, el defensor del vínculo sus escritos de observaciones o animadversiones y el promotor de justicia en su caso pues redactará su voto pro veritate. Eh, en cuanto a la estructura de dichas defensas, aunque no hay nada regulado sobre este tema, es conveniente que sigan el esquema de las sentencias, describiendo brevemente, en primer lugar, las principales actuaciones procesales y sobre todo haciendo referencia a la fórmula de dudas que se discute pues, en la causa. A continuación, el iure puede recogerse de modo conciso la doctrina y la jurisprudencia referente pues, a los capítulos del Dubium, eh, evitando las disquisiciones científicas difusas y las disputas académicas, así como la acumulación innecesaria de citas, centrándose especialmente en aquello que resulte de aplicación a lo actuado en cada causa concreta. En cualquier caso, la parte central del escrito debe ser siempre el análisis de los hechos objetos de la causa, así como la valoración crítica de la prueba practicada en la causa, de tal modo que las partes expongan en sus escritos qué hechos consideran que han quedado probados, así como la aplicación a dichos hechos del derecho pertinente. Es decir, tiene que ser muy bien fundamentado y no irse por las ramas o saturando el escrito de una manera con tanta doctrina, con tantas citas, entonces se va como que desvirtuando. Aquí es ir a lo concreto, fundamentado y bueno, ir como se dice, ir al grano. En la discusión de la causa pueden las partes privadas renunciar a presentar alegaciones, bien de modo tácito, dejando transcurrir el plazo concedido sin presentar ningún escrito, bien de modo expreso, remitiéndose a la ciencia y la conciencia del juez, tal como recoge el canon 1606. Es decir, las partes pueden renunciar y esta renuncia las partes privadas, lógicamente, se dan cuando veo suficientemente probado la causa, veo que no hay necesidad de refutar absolutamente nada. Esto se da sobre todo en aquellas causas donde los hechos no son tan controvertidos, es decir, hay como, entre comillas, un común acuerdo en que ambos quieran la nulidad matrimonial o cuando los hechos son tan tajantes, cuando hay, por ejemplo, una invocación del canon 1095.3, cuando hay una incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio y eso queda muy bien demostrado. Es decir, entonces la otra parte, el defensor del vínculo no refuta nada, la otra parte que se ha sometido a la justicia o, no, o que ha hecho parte del proceso también no refuta lo que se ha dicho, las pruebas que se han presentado, entonces los jueces pueden tranquila, o el juez puede tranquilamente continuar el proceso. Y en ese sentido, por eso que las partes privadas pueden renunciar a los alegatos porque ellos ven que ya no hay más nada que aportar porque todo está muy claro. Sin embargo, deben tenerse en cuenta dos advertencias. Esta remisión a la ciencia y conciencia del juez no equivale en modo alguno al sometimiento a la justicia del tribunal, puesto que en dicha remisión a la ciencia del juez la parte mantiene su postura procesal y sus pretensiones, habiendo renunciado únicamente a poner un acto procesal concreto, como es la presentación pues, de defensas. Segundo, en las causas matrimoniales, el artículo 245 de la Dignita ha introducido una cierta modificación de esta posibilidad de renuncia tácita al disponer que lo siguiente, si los abogados descuidan la presentación de la defensa en tiempo útil, debe comunicarse a las partes advirtiéndoles para que lo hagan dentro del plazo que el juez les otorgue, por sí mismas o por medio de un nuevo abogado legítimamente designado. Aquí el trasfondo de todo esto, lo que se está buscando es garantizar
el derecho a la defensa, que no se vaya a vulnerar, que a veces pues, puede ser que no es que ha sido negligencia del juez, que no ha presentado ningún alegato y la parte interesada cree que el juez ha presentado alegatos, perdón, que el abogado ha presentado alegatos y lógicamente no lo ha hecho. Entonces, ante esto, el juez tiene que ser bastante pila y darse cuenta si está sucediendo esa situación. Si percibe que hay negligencia de parte del juez, él tiene que instar a las partes justamente para que, y concederle un tiempo para que presenten sus alegatos, bien por sí mismo o bien por un nuevo abogado que ellos puedan introducir pues en el proceso pues como tal. Bien, las partes públicas por su parte deberán, a tenor del canon 1606, presentar siempre sus escritos de defensa. Sí podrá, sin embargo, el defensor del vínculo, eh, obligado por su ministerio a manifestar todo aquello que pueda aducir razonablemente contra la nulidad, sí podrá el defensor del vínculo reconocer en su escrito que no tiene nada que alegar, remitirse a la justicia del tribunal, dice el artículo 56 de la DIGNICA, 56, sí, 56, numeral 6. Puede remitirse a la justicia del tribunal. Si de lo actuado en la causa no encuentra nada razonable que oponer a la declaración de nulidad. Toda la libertad que tiene el defensor del vínculo. No es un capricho el defensor del vínculo el oponerse totalmente a la declaración de nulidad. Si, lógicamente, su papel, su ministerio es defender el vínculo matrimonial, es buscar que ese vínculo matrimonial es válido, pero no pueden capricharse con esto. Si de los escritos de las actuaciones el defensor del vínculo se da cuenta que las pruebas son contundentes, que no se puede refutar absolutamente nada, yo como defensor del vínculo no me puedo empecinar a buscar, como dice, buscarle una quinta pata al gato, no, sino simplemente si veo que de lo que se ha presentado, yo veo que pues no tengo nada que decir, simplemente me someto a la justicia del tribunal, hacia la conciencia del juez. Es decir, no me opongo, tampoco es que voy a decir estoy a favor de la nulidad, no lo puede decir, sino que no encuentra argumentos pues para decir lo contrario. Por tanto, pues debe tenerse en cuenta a este respecto que el defensor del vínculo no es juez ni promotor de justicia, viniendo pues su oficio claramente delimitado por el derecho, de tal modo que no puede dar un voto valorando los argumentos a favor y en contra de la nulidad, y mucho menos aportar razones que fundamenten una sentencia pro nullitate. Por el contrario, en virtud de la configuración legal de su ministerio, en primera instancia, la única actuación posible del defensor del vínculo, en caso de haber quedado probada la nulidad del matrimonio, es el reconocimiento de la ausencia de razones contrarias a la declaración pues, de nulidad. Una vez presentados los escritos de defensa por las partes personadas o en el caso de las partes privadas, transcurrido el plazo concedido sin haberlo hecho, se dará traslado por el juez de estos escritos a las otras partes, concediéndole un plazo breve para que presenten los correspondientes escritos de réplica. En cuanto a la duración de este plazo, pues es preciso tener en cuenta que al ser un plazo judicial podrá ser prorrogado a tenor o conforme al canon 1465, numeral 2, aunque corresponde al juez velar para que no se dilaten innecesariamente pues, el proceso. En los escritos de réplica intentarán las partes personadas rebatir concisa y razonadamente los argumentos de hecho o de derecho presentados por las otras partes que resulten adversos a sus pretensiones. Este derecho de réplica entra dentro de las categorías de cargas procesales, de tal modo que es renunciable tanto expresa como tácitamente por las partes, sean públicas o privadas. Eh, como norma general, este derecho de réplica corresponde a las partes eh, una única vez, salvo que el juez por causa grave estime que debe conceder a la parte el derecho a replicar nuevamente. En este caso, en virtud del principio de igualdad procesal de las partes, dispone el canon 1603, numeral 2, que la concesión hecha a una de las partes se extiende automáticamente pues, a las demás.
Eh, Estos alegatos se presentan, o este derecho de réplica es cuando yo, por ejemplo, yo presento mis alegatos, yo miro los escritos que la otra parte o las pruebas que se han evacuado en el proceso. Yo, ¿qué lo hago? Presento mis alegatos contra lo que se ha hecho en el proceso. La otra parte, si le incomoda o siente que le pueden tumbar por los alegatos, le pueden tumbar todo lo que se ha hecho en el proceso, él replica sí tiene derecho a replicar a los alegatos que ha presentado una de las otras partes. Ahora bien, una vez que se ha hecho esta réplica, no se permite nuevamente hacer una contrarréplica o una dúplica, sino que simplemente es un solamente derecho a réplica nada más. Yo presento mis alegatos, la otra parte, si tiene argumentos, puede replicar a mis alegatos que he presentado. Hasta ahí llega. Ahí no se continúa más. Ahora bien, si el juez valora, cree necesario, es oportuno a que la persona vuelva a contrarreplicar, pues ya eso depende de la conciencia del juez, que vea que la necesidad que hay de hacerlo. Comúnmente no, comúnmente lo que sucede es presento mis alegatos, mis escritos, y la otra parte presenta su réplica también a través de un escrito, contrarrestando o restando la importancia a lo que yo he hecho en mi presentación pues, de alegatos como tal. Ahora bien, sin embargo, este principio de igualdad entre las partes queda roto en el párrafo tercero de este mismo canon, con una norma excepcional que consagra el derecho del promotor de justicia y del defensor del vínculo a ser oídos en último lugar, concediendo a las partes públicas el llamado derecho de dúplica, es decir, el derecho de replicar de nuevo a las réplicas presentadas por las partes. Es decir, aquí vemos el defensor del vínculo tiene esa ventaja, es decir, tiene una ventaja porque a él sí le permiten hacer una dúplica o una contrarréplica, llamarlo de alguna manera. Es decir, el defensor del vínculo presenta sus alegatos, sus escritos, su escrito como tal en contra de la nulidad matrimonial. La otra parte presenta la réplica en contra de lo que está diciendo el promotor, el defensor del vínculo. Y entonces el juez permite que el defensor del vínculo sí, porque se lo dice el código, pero la norma, que vuelva nuevamente a replicar, o se llama o la dúplica que hace contra la réplica que ha hecho la otra parte. Es la ventaja que tiene el promotor de justicia, el defensor del vínculo, cosa que no la tienen las partes. Bien, ya con esto, al presentar estos alegatos, ya pues se cierra la fase de esta tercera fase, la fase discusoria. Por tanto, al terminar con esto, al presentarse los alegatos, no hay nada que más objetar, se cierra esta tercera fase, la fase discusoria. Y damos paso a la cuarta fase, que es la fase decisoria del proceso, la cual termina con la sentencia. Bien, entonces podemos decir que una vez eh, conclusa la causa y finalizada la discusión de la causa de las partes, se inicia la fase final y definitiva del proceso, en la cual el órgano jurisdiccional deberá resolver todas las cuestiones planteadas en la causa, dando pues respuesta a las pretensiones formuladas por las partes. Así pues, el proceso contencioso ordinario concluirá habitualmente mediante sentencia definitiva en la cual el juez ejerciendo la plenitud de su potestad jurisdiccional, decide sobre el fondo de la causa y pone en este modo fin pues a la instancia. Bien, para poder dictar sentencia, exige el derecho canónico la certeza moral del juez sobre el asunto que debe dirimir. Este apartado vamos a hablarlo sobre la certeza moral necesaria para dictar sentencia, que es lo que pide el derecho al juez para que pueda dictar una sentencia en favor de la nulidad. Esta certeza moral debe recaer tanto sobre el derecho aplicable al caso como sobre los hechos a los que ese derecho pues debe aplicarse, y el juez deberá alcanzar al tenor del canon
1608.2, eh, de lo alegado y probado en el proceso, alcanzar justamente esta certeza moral. Esta exigencia de que la certeza moral se fundamente en lo alegado y probado evita el peligro de excesiva subjetividad de la certeza moral, de tal modo que ésta no puede consistir en la mera opinión o impresión del juez, debiendo por el contrario ser un juicio lógico fundado en algo exterior al mismo juez, que son pues las pruebas obrantes en la causa. Aquí no vale dictar una sentencia por impresiones, por suposiciones o porque más o menos me estoy inclinando, yo creo que sí, por aquí va la cosa, es decir, doy sí, una resolución a favor de la nulidad, pero todavía lleno de dudas. Aquí el juez no puede dudar, el juez tiene que tener certeza, no una certeza absoluta, es certeza moral de lo actuado durante todo el proceso. Una vez que él ha estudiado las, las pruebas, una vez que han deliberado todos los jueces, pues él llega justamente a esa determinación de dar un voto a favor o en contra de la nulidad del matrimonio. Cuando es a favor, pues lógicamente es lo que le estoy indicando, se debe alcanzar la sentencia moral. La sentencia moral donde uno siente en conciencia y en paz que el voto que estoy dando es un voto de acuerdo pues a lo actuado y no simplemente algo subjetivo, algo que para favorecer o para ayudar a la persona, sino es porque de manera objetiva he llegado a alcanzar la verdad, es decir, hay objetividad, que a partir de lo que se ha indicado, a partir de las pruebas evacuadas, a partir de los testimonios, de los documentos, de la pericia, he llegado a alcanzar esta certeza para poder dictar sentencia en favor de la nulidad o dar mi voto como juez. Ahora bien, si no alcanzo la sentencia, simplemente no consta la nulidad. Este no consta la nulidad, yo varias veces cuando he dado los votos, mi voto en algunas causas, digo, no consta la nulidad, porque a partir de lo que voy estudiando, lo que se ha presentado en el proceso, pues hay cosas que no tienen fundamento o simplemente veo que es como que agarrado por los pelos y por tanto, pues no, aquí me quedan. Hay cosas donde yo puedo ver, sí, por aquí hay una cosa, parece que sí, pero en otro lado parece que no. Y entonces quedo en ese dilema. Yo ante esto, como no tengo la claridad y no tengo, como dice, la fuerza para irme de una manera objetiva por un lado, pues simplemente no consta la nulidad. A lo mejor puede ser que me equivoque, puede ser que me equivoque en decir que no consta la nulidad, pero la cosa es que en conciencia uno sienta en paz y en tranquilidad que lo que yo estoy, el voto que estoy emitiendo es un voto que va apegado a la verdad y de manera objetiva y de acuerdo pues a todos los hechos que se han presentado pues en el proceso. Eh, esta certeza moral requerida para que el juez pueda dictar sentencia se encuentra a mitad de camino entre la certeza absoluta que excluye toda duda sobre la verdad de lo afirmado, puesto que elimina incluso la posibilidad de su contrario, y la probabilidad o cuasi certeza, que no constituye verdadera certeza al no eliminarlas, las dudas razonables, considerando verdadero lo más probable. En definitiva, esta certeza moral consiste en la certeza que excluye toda duda razonable acerca de lo afirmado, eliminando así la probabilidad, aunque no la posibilidad de error. Vuelvo a repetir, esta certeza moral consiste en la certeza que excluye toda duda razonable acerca de lo afirmado, eliminando así la probabilidad, aunque no la posibilidad de error. Así pues lo recoge o lo declara el artículo 12 de la ratio procedendi del motus proprio del mitis iuris, recogiendo lo dispuesto pues en el artículo 247, numeral 2 de la dignita connubiis. Eh, entonces hay que tener en cuenta que en las causas matrimoniales
Esta exigencia de certeza moral del juzgador aparece como condición indispensable para poder dictar sentencia afirmativa declarando la nulidad del matrimonio. De tal modo que en el supuesto de que el juez no alcanzase esta certeza moral, deberá fallar a favor de la validez del vínculo, según pues así lo dispone el canon 1608, numeral 4, en relación con el canon 1060 del Código de Derecho. Esto es en cuanto a este apartado de la certeza moral. Para poder dictar sentencia o dar o emitir el voto como tal, porque es lo que realiza, sí, los jueces, los tres jueces, cuando nos pasan las causas, pues lógicamente cada uno va leyendo todo lo que se ha introducido en el proceso. Y a partir de la experiencia, a partir de los testimonios, los documentos, de todas las pruebas evacuadas, pues uno, ante Dios, pues eh, decide o si alcanza pues esta certeza moral de la cual pues se nos está pidiendo y de la cual pues yo les estoy indicando. Bien, vamos a pasar a otro apartado que es la elaboración de la sentencia. Eh, en cuanto al modo de elaboración de la sentencia, los cánones 1609 y 1610 recogen las normas relativas a la discusión y redacción de la sentencia en los tribunales colegiados. Así pues, de conformidad con lo regulado de dichos cánones, deberá el juez presidente convocar sesión de jueces para deliberar. Esta reunión tendrá lugar en la sede del tribunal, a no ser que una causa especial recomiende otra cosa. Y a la misma no acudirá ni el notario, ningún otro miembro del tribunal, fuera de los tres jueces que componen pues, el colegio. A esta reunión, para deliberar cada juez, debe llevar su voto redactado por escrito. Ya uno pues ya ha leído la causa, ha redactado su voto, ha llevado lo que piensa en su sobrecito. Y en este voto redactado pues va contenido las conclusiones sobre el objeto pues del litigio, las cuales deben estar debidamente pues fundamentadas tanto de hecho como de derecho. En la sección de jueces, una vez leído todos los votos, comenzando siempre por el juez ponente, según dispone el canon 1609, numeral 3, tendrá lugar la discusión entre estos moderada por el juez presidente, en orden a decidir qué debe establecerse en la parte dispositiva de la sentencia, pudiendo los jueces en esta discusión modificar sus anteriores votos. Es decir, yo puedo llevar mi voto escrito ya de lo que pensé de la causa, pero una vez cuando yo estamos en discusión, los tres jueces, puede ser que a lo mejor cambie de opinión y cambie de voto, porque resulta que a lo mejor los otros jueces lograron ver algo que yo no vi, o otros jueces no vieron cosas, algo que yo sí vi. Entonces, podemos modificar el voto, es decir, no es que el voto que llevo ya por escrito, plasmado, ya no lo puedo cambiar. Una vez que yo estamos en la discusión de los tres jueces, pues podemos bien mantener la postura del voto que llevo escrito o sencillamente cambiar pues del voto pues, como tal. Eh, Sin embargo, también pueden los jueces decidir diferir su decisión hasta una nueva sesión si consideran pues, necesaria una instrucción supletoria o suplementaria de la causa, por entender que falta pues alguna prueba importante que una vez realizada les permitirá alcanzar la necesaria certeza moral para dictar sentencia. Esto a veces es común que suceda, que no se tiene de una manera clara algunos argumentos, pero es porque está faltando algo. Sobre todo se da cuando son los tres jueces que coinciden en esto y pueden decir, está faltando esto, por ejemplo, faltó la pericia o faltó una segunda opinión de un perito. Entonces, los jueces pueden retrasar un poco la sesión de jueces y hacer la solicitud de esa prueba y en base a ella, después de las conclusiones que se salgan de esa prueba, ya los jueces pueden dar
pueden hacer la sesión de jueces y dar cada uno su opinión y sobre todo pues su voto con respecto pues a la causa. Eh, una vez realizada la deliberación y discusión de la causa por los jueces reunidos en sesión, el juez ponente deberá redactar la sentencia en el plazo de un mes a partir del día en que se definió la causa, a no ser que por una razón grave el tribunal haya establecido un plazo más largo. Esto se deja constancia en el canon 1610, numeral 3. Una vez redactada la sentencia, pues deberá someterse a la aprobación de cada uno de los jueces. No es que el juez ponente redacta la sentencia y la suelta, no. Es decir, después nosotros los jueces revisamos la sentencia a ver si estamos de acuerdo con ella. Porque ¿qué es lo que se busca aquí? Es que la sentencia recoja precisamente el sentir de todos los jueces, recoja pues todo lo que se ha dicho y no vaya que el juez vaya simplemente a plasmar simplemente su sentir, dejando a un lado las opiniones de los otros jueces. En la redacción de la sentencia deberá el ponente eh, utilizar aquellos argumentos y motivos esgrimidos por los jueces en la deliberación, recogiendo preferentemente aquellos razonamientos en que se haya producido mayor coincidencia, a no ser pues que la mayoría de los jueces determine expresamente los motivos en que debe fundarse pues la sentencia. Esta disposición del canon 1610, numeral 2, debe ser tenida muy en cuenta por los jueces, especialmente en los supuestos en que el ponente discrepa de las conclusiones alcanzadas por la mayoría. En estos casos, pues debe el ponente redactar la sentencia conforme a los argumentos expresados por el resto de los jueces, evitando pues cuidadosamente eh, que la tentación de verter en las resoluciones sus criterios propios, contrarios pues a lo de la mayoría, puesto que esta actitud, aparte de revelar en qué sentido han votado cada uno de los jueces, da con frecuencia lugar a sentencias incongruentes al recoger en la parte motiva de la resolución argumentos contrarios a lo finalmente dispuesto pues en la parte dispositiva. Eh, a este respecto, una posible solución apuntada en su momento por la doctrina sería la de que en el caso de que el juez ponente mantenga un criterio discrepante con el de la mayoría, el tribunal, en la discusión de la sentencia, encargue la redacción de la misma a otro de los jueces. Aquí lo que se busca es una objetividad por parte del juez al momento de redactar la sentencia. Vamos a suponer que de los tres jueces yo no estuve de acuerdo, pero yo soy el ponente y me toca redactar la sentencia que salió a favor de la nulidad y yo no estaba de acuerdo. Es decir, puede ser que eh, no fundamente de acuerdo pues a lo que los otros jueces han pensado o a la resolución que ellos han llegado. Lo más aquí sensato es que el juez presidente nombre a otro juez para que redacte la sentencia y no aquel que se opuso a la declaración de la nulidad, porque de alguna manera pues no va a plasmar el criterio de los demás jueces, sino que va a ser algo más subjetivo y evidentemente estos errores son pues lo que se tiene pues que evitar pues como tal. Eh, Ahora vámonos con el contenido de la sentencia. En cuanto al contenido y estructura interna de la sentencia, el canon 1611, numeral 1, señala entre los elementos intrínsecos de la misma que la sentencia debe dirimir la controversia discutida ante el tribunal, dando pues respuesta a cada una de las dudas fijadas en el decreto de la litis contestación. Evidentemente, pues eso es lo que tiene que estar plasmado en la sentencia. La sentencia
tiene que revelar precisamente pues lo que ha acontecido durante todo el proceso, responder justamente la fórmula de duda. Esta obligación de los jueces de dirimir todas y cada una de las dudas discutidas en la causa, pero únicamente ellas, es expresión del principio de congruencia de la sentencia. De modo que los jueces deben responder exactamente a lo planteado por las partes, evitando tanto las resoluciones que concedan más de lo solicitado por las partes, que sería el ultra petita partium, o se pronuncian sobre cuestiones no planteadas por estas, que sería pues el extra petita, como aquellas que no den respuesta a todas las dudas planteadas, dejando eh, algunas de ellas sin resolver. Sería un infrapetita. Esta exigencia de congruencia a la sentencia se concreta en las consecuencias que el derecho prevé para las resoluciones judiciales incongruentes. Eh, Así, la sentencia dictada ultra o extrapetita adolece de vicio de nulidad insanable a tenor del canon 1620, numeral 4, por haber pues, vulnerado el juez el principio de rogación que rige en el proceso canónico. Y la sentencia dictada infrapetita puede adolecer igualmente del vicio de nulidad insanable a tenor del canon 1620, numeral 8, si no dirime pues la controversia ni siquiera pues parcialmente. Igualmente pertenece al contenido intrínseco de la sentencia la necesidad de motivación de la misma, de modo que exige el canon 1611, numeral 3, que debe exponerse en la sentencia las razones o motivos, tanto de hecho como de derecho, en los que se funda la parte dispositiva pues, de la misma, sin que en la sentencia, a diferencia de lo que ocurre en los decretos decisorios, sea factible que el juez se remita a motivos expresados ya en otro acto. Eh, esta exigencia de motivación característica del requisito de racionalidad de las sentencias evita el peligro pues, de parcialidad y subjetivismo arbitrario por parte pues, del juez y viene exigida por la ley bajo pena de nulidad sanable de la sentencia a tenor del canon 1622, numeral 2. Respecto a esta necesidad de motivación y al modo de redacción de la sentencia, explicita la instrucción de la Dindia con Nubis algunos criterios destacables que les menciono, como los siguientes. Dice así, esto viene recogido en el artículo 254 de la Dindia con Nubis. Dice, al exponer los argumentos de derecho y de hecho, la sentencia, evitando tanto la excesiva brevedad como la extensión innecesaria, debe ser clara y fundada en lo alegado y probado, de modo que quede patente el camino por el que los jueces han llegado a la decisión y cómo han aplicado el derecho a los hechos. El segundo apartado de este artículo dice, sin embargo, la exposición de los hechos, tal como exige la naturaleza del asunto, debe hacerse con prudencia y cautela, evitando cualquier ofensa a las partes, a los testigos, a los jueces y a los demás ministros del tribunal. Entonces, aquí el 245 de la Dindia con Nubis recoge muy bien precisamente pues cómo debe ser pues, redactada pues la sentencia. Por último, y antes de continuar, aclarar, decir, no ser sentencias de una excesiva brevedad, ni tampoco sentencias que son demasiado largas. Una sentencia, vamos a decir, decente en las causas de nulidad matrimonial no debe pasar de 10 páginas, de 10, 12, 15 como mucho. Hay sentencias que yo he visto algunas que a veces estaba flojera porque es demasiado. Primero que te la llenan de doctrina cargada de citas, demasiado. Entonces se vuelve muy pesada. Una sentencia bien redactada, entre 10 y 15 páginas, es suficiente. Tampoco una sentencia de 3 o 4 páginas.
porque lógicamente no hay ninguna motivación. Es decir, hay que motivar bien, pero no hay que irse a los extremos, ni muy corto ni muy largo, sino que sentencias que tengan sustento, que tengan fundamento, que sean entendibles y que, hombre, que lógicamente tengan una buena redacción. Por eso, al momento uno de redactar la sentencia como juez, uno tiene que tener mucho cuidado, es decir, no tener tanta discrepancia. En la sentencia se recogen algunos testimonios que se van colocando para argumentar, para fundamentar lo que estoy diciendo y el por qué, la razón de la resolución de la sentencia, si es a favor de la nulidad o es no consta la nulidad, tengo que dar fe de eso, no solamente en argumentos de la doctrina, de la jurisprudencia o de cita, sino también basado en los testimonios, en las declaraciones, en las pruebas, en las pericias. Es decir, todo eso tiene que ir introducido pues, en la sentencia pues, como tal. Bien, por último, deberá igualmente la sentencia determinar en su caso tanto las obligaciones de las partes derivadas del juicio y el modo en que deben cumplirse, como lo referente a las expensas del litigio, a tenor de los números 2 y 4 del canon 1611. Así, en la sentencia declarativa de la nulidad matrimonial dispone el canon 1691, numeral 1, eh, que debe amonestarse a las partes sobre las obligaciones morales o incluso civiles que tienen hacia la otra parte y hacia la prole habida del matrimonio cuya nulidad se declara, especialmente en lo que se refiere a su sustento y a su educación. El hecho de que en un matrimonio hayan tenido hijos y declaren la nulidad de que ese matrimonio nunca existió, esto no conlleva tampoco a eximir de la responsabilidad que se tiene con la prole. Una cosa es que el matrimonio nunca haya existido y otra cosa muy diferente que en ese supuesto matrimonio, con apariencia de matrimonio, hayan nacido hijos. Así la responsabilidad, las obligaciones que tiene como papá o mamá, pues no son renunciables en este caso, sino que justamente en la sentencia deben hacerse, hacer referencia a esto y sobre todo exhortarles a las obligaciones que tienen. Más sobre todo cuando son obligaciones que han sido decretadas a través de un tribunal civil, la sentencia canónica la hace suya e increpa a la persona para que no descuide pues, esa obligación que en el foro civil se le ha impuesto. Igualmente, puede la sentencia declarativa de la nulidad a tenor del canon 1682, numeral 1, contener un petitum prohibiendo a alguno de los contrayentes o a ambos contraer nuevo matrimonio canónico sin previa autorización, bien del mismo tribunal que dictó la sentencia o bien del ordinario del lugar. Esta prohibición de contraer matrimonio canónico solo podrá ser levantada cuando conste que ha cesado respecto al nuevo matrimonio que se pretende contraer la causa que motivó la declaración de nulidad del anterior matrimonio, para lo cual pues se incoará un procedimiento administrativo de remoción del betito. Esto sucede sobre todo más cuando se introduce en causa por el canon 1095.3 de algún trastorno de la persona que lo incapacita para asumir las obligaciones del matrimonio. Entonces, a veces, sobre todo eso lo da la pericia psicológica, cuando ve que la persona no es apto, es decir, una persona que es esquizofrénica, narcisista, si eso no se supera, comúnmente cuando hay estos trastornos, uno en la sentencia coloca ese betitum, es decir, que le impida a la persona que acceda a un nuevo matrimonio hasta que no se logre constatar que ya ha superado o ha trabajado pues aquella dificultad que hizo que fuera nulo su primer matrimonio. Es decir, en ese sentido, el tribunal o el obispo del lugar, el que vaya donde se va a celebrar el matrimonio, tienen que constatar esto que esta persona ha superado. ¿Por qué? ¿Por qué el betito? Esto es para evitar de que se generen nuevos matrimonios y vuelvan a salir nuevamente, a decir, entre comillas, a fracasar en una ruptura matrimonial y que sea por el mismo motivo por el cual fracasó el primer matrimonio. Entonces aquí lo que se quiere es que no, que una persona
no vaya a tener dos o tres nulidades matrimoniales, que casi nunca pasa. Es decir, cuando es de manera casi excepcional, cuando a una persona dos veces que ha contraído un matrimonio, esas dos veces le declaran la nulidad del matrimonio. Es decir, en ese sentido la iglesia es muy cuidadosa. Ahora, que sean tres, no creo que ya no, si de suceder así, ya el problema no sería tanto en la persona, sino en la iglesia. En la iglesia, el permitir que esta persona haya accedido al matrimonio tantas veces y tantas veces el matrimonio haya sido nulo. Es decir, él un poco la negligencia de no buscar, de no averiguar qué es lo que ha sucedido pues, en estos casos. Bien, en cuanto a las formalidades que se dispone el canon 1612, deberá revestir la sentencia. Esta presenta tres partes claramente diferenciadas: encabezamiento, cuerpo y parte dispositiva o fallo. Vuelvo a repetir: encabezamiento, cuerpo y la parte dispositiva o fallo. Así, en el encabezamiento, la sentencia, después de invocar el nombre de Dios, debe identificar la relación procesal, exponiendo en primer lugar los nombres de los jueces que constituyen el tribunal, a continuación los nombres y domicilios tanto del actor como del demandado, así como en su caso los nombres de sus procuradores, y por último el nombre del defensor del vínculo y en su caso del promotor de justicia. Eh, a continuación, pues, debe la sentencia recoger el objeto del litigio, describiendo brevemente los hechos que motivaron la presentación de la acción, las posturas y conclusiones mantenidas por las partes y la fórmula de dudas fijada mediante decreto, pues, en la causa. Esto en cuanto al encabezamiento. En cuanto al cuerpo, el cuerpo de la sentencia se divide en dos partes bien diferenciadas, en la que se expone razonadamente los fundamentos de derecho y de hecho que motivan el fallo. En el injure debe recogerse el derecho aplicable al caso y en la parte dedicada a los hechos de la causa deberá el juez analizar los hechos discutidos, valorando si han quedado probados a tenor de la prueba practicada en autos y razonando si dichos hechos incide pues en la validez del matrimonio. Y por último, en la parte dispositiva de la sentencia, deberá el tribunal dar respuesta pues a todas y a cada una de las cuestiones planteadas, respondiendo afirmativa o negativamente a la fórmula de duda propuesta, así como en su caso pues recoger el fallo sobre las expensas de la litis, las obligaciones de las partes, etcétera. Es decir, responder a cada una. Si fueron dos capítulos, hay que responder a esos dos capítulos. Si fueron tres capítulos, de igual manera, o si fue uno, hay que responder. ¿Consta o no consta? O positivo o afirmativo. Afirmativo, pues lógica, sea afirmativo o negativo, perdón. Si afirmativo, que consta en la nulidad. Negativo, que no consta. A mí me gusta más usar la palabra consta la nulidad o no consta la nulidad, pues como tal. La palabra constar, que es la que aparece pues en latín. La sentencia concluirá con la indicación de la fecha y el lugar en que ha sido dictada, así como la firma de todos los jueces y del notario. Requisitos estos que vienen obligados bajo pena de nulidad sanable de la misma a tenor del canon 1622, numeral 3 y 4. Sin embargo, prevé la instrucción de la dínica con lo siguiente: que si por fallecimiento grave, perdón, que si por fallecimiento, grave enfermedad u otro impedimento, un juez no puede firmar la sentencia, es suficiente que el presidente del colegio o el vicario judicial así lo declaren, adjuntando copia auténtica de la parte dispositiva de la sentencia firmada por aquel en la fecha del juicio, según lo establecido en el artículo 248, numeral 6 de la Dindica con Nubis. Esto es si el juez muere después que ya ha redactado la sentencia, pero no lo ha logrado firmar, pues simplemente se deja constancia del voto pues, que él ha presentado. Es decir, no cambia absolutamente nada. Caso distinto es cuando, si en la parte, por ejemplo, en la parte de la discusión de los jueces, cuando ellos están discutiendo la causa,
y un juez eh, muere en ese momento, pues sencillamente el vicario judicial en este caso, o perdón, el presidente del tribunal, designa un nuevo juez para que estudie la causa. Aquí sí hay que sustituir al juez si muere durante el tiempo de la discusión de la causa como tal, perdón, en la fase decisoria, cuando los jueces se reúnen para debatir justamente sus votos. Si muere, simplemente se sustituye con otro juez para que eh, estudie la causa y emite pues su voto. Si ya se han emitido los votos y el momento que el juez está redactando la sentencia, resulta que el otro juez murió, no puede lógicamente firmar porque ha muerto. Entonces, ¿qué es lo que se adjunta? El vicario judicial no, lógicamente, o el presidente del colegio adjuntan una copia de la parte dispositiva de la sentencia firmada por aquel que en fecha de juicio, en el momento de la ejecución, firmaron los votos y dio su propuesta, su voto, si dijo a favor o en contra. Aquí no hay sustitución de jueces, simplemente se deja constancia de ese voto en el cual él firmó dando su opinión con respecto pues, al mismo. Bien, una vez que se ha redactado la sentencia, los jueces la han revisado, la han firmado, ¿qué viene ahora? La publicación de la misma, la publicación de la sentencia. La publicación de la sentencia, eh, requisito esencial para que ésta surte efectos, consiste en su notificación formal a las partes mediante alguno de los medios previstos pues, en el canon 1615. Así pues, en virtud de dicho canon, la publicación de la sentencia podrá hacerse bien entregando una copia de la misma a las partes o a sus procuradores, bien en el supuesto de partes no personadas en autos, remitiendo a los interesados una copia de la sentencia mediante correo certificado con cauce de recibo o por algún otro medio muy seguro, a tenor del canon pues 1509. En cualquier caso, sea cual sea el modo de notificación de la sentencia, a las partes, debe dejarse constancia fidedigna en autos tanto del hecho de la publicación como del modo en que ésta se ha realizado, puesto que de la fecha de la publicación depende el inicio del cómputo de los plazos para la impugnación de la sentencia. Por otro lado, es claro que la sentencia debe ser notificada a todas las partes del proceso, tanto públicas como privadas, con independencia de que hayan tomado parte activa en el mismo o por el contrario se hayan sometido a la justicia del tribunal o hayan sido declaradas ausentes en el juicio. Sin embargo, dispone el artículo 13 de la Ratio Procedendi del Mitti Iudis, recogiendo lo dispuesto en el artículo 258, numeral 3 de la Dignitas, que si una parte hubiera declarado expresamente que rechaza cualquier notificación relativa a la causa, se entiende que renuncia a la facultad de obtener una copia de la sentencia. En este caso, es posible notificarle solo la parte dispositiva de la sentencia, es decir, que por lo menos no va a recibir la sentencia, pero se le informa, decirle, mira, la parte dispositiva es que tu matrimonio lo declararon nulo o tu matrimonio es válido, no consta la nulidad a partir del proceso que la parte actora introdujo pues, en su momento. Por eso el cómputo comienza a transcurrir no desde el momento de de la publicación de la sentencia, el momento que sino desde el momento de que se lo notifica a las partes. Desde ese momento es cuando se comienza a correr el tiempo para la posible, las impugnaciones, bien sea para la apelación pues, de la misma, que es un periodo de 15 días, que ya hablaremos de ese tema de apelación en la próxima semana con el favor de Dios en la otra clase, que ya estaremos ya por esos lados, por ese tema. Entonces, cuando la persona, una vez que se le ha notificado, desde ahí es donde comienza a transcurrir el plazo pues, para la posible apelación o si piensa que hay errores fuertes en la sentencia y cree que esa sentencia es nula, pues recurrir al recurso de la querella de nulidad.
Bien, pues con esto terminamos ya nosotros esta fase gruesa o estas cuatro fases del proceso contencioso ordinario, que como pueden ver es bastante extensa, pero es que es el desarrollo como tal pues pues de la materia. Eh, es tener claro lo que va sucediendo o lo que va aconteciendo en cada fase. En la fase introductoria vemos que la presentación de la demanda, la admisión de la misma, la constitución del tribunal, la citación de las partes y redactar la fórmula de duda. Luego se pasa a la fase probatoria, la segunda fase, es donde lógicamente se presentan todas las pruebas, tanto testimoniales, documentales, la, las pericias, en fin, todo lo que se necesita en esa etapa probatoria. Luego viene la conclusión de la misma, luego se pasa a la tercera fase, la fase discusoria, que es a la fase donde se presentan los alegatos a partir de lo que, de lo que todas las pruebas que están evacuadas, donde yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Una vez que se han presentado los alegatos y los escritos por parte del defensor del vínculo, y ya nada más nada, y no se presenta, no se propone ningún otro tipo de prueba o no se pide formular la fórmula de dudas, reformular el dubio, pues se da paso a la fase decisoria, que es donde los jueces se reúnen de manera colegial para discutir la causa como tal, cada uno llevando su voto por escrito. Ese voto por escrito puede modificarse en el momento en que estemos discutiendo o simplemente mantengo mi voto, es decir, lo que dije en un primer momento. Si hay mucha controversia, no hay claridad en ese momento en la discusión de los jueces, se puede prolongar para otro día, para otros días, por otro tiempo esa discusión y pedirse una prueba que esté faltando, pues porque dependiendo de esa prueba se puede llegar pues a la certeza moral que se pide pues para dictar sentencia. Una vez que se ha hecho la discusión, pues se pasa ya con sus votos a la redacción de la sentencia, donde esta sentencia termina, bien puede colocándose, imponiendo un vetitum, pues a alguna de las personas de los contrayentes o de los cónyuges que de alguna manera se les impide acceder a un nuevo matrimonio. Este vidito se impone cuando evidentemente se ve un trastorno fuerte que, que de no colocarse se sabe que si contrae un nuevo matrimonio, ese matrimonio pues va a ser nulo como el primero. Entonces es lo que se quiere evitar en este caso. Luego de redactar la sentencia, la revisan todos los jueces, los tres jueces. Una vez todos están de acuerdo con lo que está plasmado en la sentencia, pasan a firmar pues todos los jueces, el notario, el defensor del vínculo, el promotor de justicia se actuó en el proceso. Y se da la publicación de la misma para después, en esa publicación, pues dar traslado a las partes para tanto públicas como privadas, es decir, se le notifica al defensor del vínculo, se notifica a las partes o al promotor de justicia si actuó en el proceso. Una vez que se notifica, empieza a correr el tiempo para la posible apelación o para introducir la querella en nulidad. Para la apelación son 15 días que tengo para justamente hacer uso de este recurso. Pues bien, ya este tema lo hablaremos ya luego en otra clase sobre este tema de la apelación. Ya la apelación hablaremos mañana, sí, mañana hablaremos mañana y ya iremos desarrollando los otros recursos que son vitales y que se hacen presentes pues, en los procesos canónicos de unidad matrimonial. Bien, entonces hasta aquí cerramos con este ciclo de la fase del proceso y ya seguiremos mañana con el tema pues, de la apelación. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde.